Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Estamos en este momento en vivo desde aquí de Texas con nuestro programa llegando cada martes a nuestra gente en toda América Latina, Europa, en África y hasta también en Asia. Así que saludos muy especiales para toda nuestra gente que nos está sintonizando. Vamos en este momento a tocar un tema sumamente importante e interesante. Más que todo interesante y que vale la pena hacer un análisis dado la noticia que se está dando a nivel mundial, a la expectativa de qué va a pasar, qué va a suceder. Estamos hablando del líder religioso de la religión romana, es decir, la Iglesia Católica Romana y su líder, el Papa Francisco. Dado esta situación y por toda la atención, vale la pena que hagamos un análisis en este momento con el tema: ¿le podemos llamar Santo Padre al Papa? Los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Es el subtítulo que quiero compartir con ustedes, pero antes entremos rápidamente a la palabra del Señor. Dice así, para compartir con ustedes en los capítulos siguientes. Déjenme verlo. Dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 20, 21. Hablemos en este momento del Papa Francisco, cuyo nombre original es Jorge Mario Bergoglio, que en este momento está en una situación crítica de salud. Y nosotros los cristianos no nos alegramos nunca, ni nos podemos alegrar nunca por la muerte de nadie, ni deseamos la muerte de nadie. Eso no lo podemos hacer. Pero sí podemos hacer un análisis de la proyección o el futuro de una persona en cuanto a sus prácticas religiosas. La Biblia dice que la única manera de entrar al reino de los cielos es única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de recibir la salvación es única y exclusivamente a través de Jesús. No existe ninguna otra alternativa. Estamos llenos en el mundo de múltiples, de grandísimas religiones y todas tienen cosas buenas sin lugar a duda. Sin embargo, ninguna religión tiene el poder de darle la salvación. El único que puede salvar se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Pero hablemos en este momento de el 112º Papa, como es el Papa Francisco, y que su nombre original es Jorge Mario Bergoglio, de origen italiano, aunque es argentino, es de origen italiano, que por supuesto sorprendió profundamente las famosas profecías del famoso arzobispo irlandés católico llamado San Malaquía, quien junto en aquel momento atrás Nostradamus habían predicho el 112º Papa, y según ellos sería el Papa Negro. Y después hicimos un análisis nosotros y lo plasmamos también en el libro Camino al Falso Profeta. Dijimos que el Papa Negro, que lo escribí en el 2011, no necesariamente, dije aquí en mi libro, tenía que ser de piel negra, sino que sería posiblemente, dije en aquel momento, del grupo sectario más radical de la religión católica, como es conocido
los jesuitas, como se le conoce como la parte más negra, más oscura del Vaticano. Y efectivamente, el Papa Francisco se convirtió en el primer papa jesuita. Las profecías o las predicciones que dicen, no olvide que Satán tiene sus profetas de parte de ellos. No necesariamente tienen que hablar de parte de Dios. Porque recuerde que el mismo San Malaquí, el arzobispo, era idólatra también. Sin embargo, es interesante la predicción que ellos hicieron. Definitivamente, desde el momento en que Jorge Mario Bergoglio, y más tarde llamado el Papa Francisco, desde que se convirtió en Papa, definitivamente, desde el 2013 ha sido noticia, definitivamente en todos estos años. Es impresionante las declaraciones, algunas de esas declaraciones para nosotros los evangélicos sumamente blasfemas. Algunas declaraciones que daba donde la gente, como está hipnotizada, no reaccionaba. Recordamos cuando tuvo en su visita aquí en Nueva York, en la primera visita que hizo a los Estados Unidos, el Papa Francisco, allí en esa iglesia en Nueva York, cuando él estaba haciendo una retórica, y en su retórica ante toda la gente que estaba allí, incluyendo líderes evangélicos, porque no olvidemos que tenemos múltiples de líderes evangélicos americanos e hispanos que son seguidores de este señor o del líder del Vaticano. Tal vez lo hacen por cuestiones de influencia religiosa, intereses económicos, lo que quiera, que por cierto, la Biblia no manda que se hagan tales alianzas. Todo lo contrario, el apóstol San Pablo dice que salgamos de la gran Babilonia. Igual lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 17. De la Babilonia religiosa, popularmente conocido como hoy el día el Vaticano. En aquel momento el Papa Francisco dijo la siguiente retórica hablando allí en Nueva York en su visita, cuando él dijo que definitivamente la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue un total fracaso. Y sin embargo la gente ahí no reaccionó. Recordamos cuando abiertamente él se identificó con el movimiento gay, cuando él dijo que él no tenía la autoridad para juzgar si era malo o era bueno el matrimonio de hombres con hombres y mujer con mujer. Cuando lo dijo esto allá en Brasil, en su visita a Brasil, recién nombrado papa. Y desde ahí ha venido haciendo cosas, declaraciones eminentemente incoherentes. En estos momentos él está entre la vida y la muerte. La situación es sumamente delicada y como dijimos nosotros los cristianos no deseamos ni la muerte de nadie porque no es nuestro deseo, ni tampoco nos alegramos porque alguien se muera. No cabe duda que la situación de él es sumamente delicada. Los expertos creen que es probable que de esto no se levante o no lo dejen levantarse. Sea lo que sea, vale la pena que analicemos algunos títulos que se le dan, sobre todo en estos momentos, los seguidores del movimiento católico, que hacen declaraciones de títulos que bíblicamente nosotros no los podemos aceptar. En segundo lugar, usted vio el texto que leímos al comienzo, donde Pablo hace una enumeración larga, entre los cuales pone a los idólatras. Pablo dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. Pero también en la Torá, exactamente Moisés, cuando escribe la Torá, entre ellos está uno de los 10 mandamientos. Prohibición total y absoluta
adorar ídolos o a otros dioses. No olvidemos que la religión católica, que es tradicionalmente una religión que vino mística de todos los césares y que luego en el año 325 adoptó al cristianismo como una de sus ramas, porque olvidemos que la Iglesia Católica es una religión, realmente no lo declara, por supuesto que no lo declaran así, pero en la práctica es la realidad, politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Una religión como la de los budistas, que adoran, o como los de los hinduistas de la India, que adoran una multiplicidad de dioses. Por eso se le llama politeísta, porque llaman a Dios a cualquier cosa y lo adoran. Una cáscara de banano, una rama de un árbol, lo que sea, y inmediatamente empiezan a adorarlo. Por eso se les llama politeísta. La religión católica romana, sin lugar a duda, siempre fue politeísta. De hecho, todititos los césares se autonombraban dioses y exigían adoración también hacia ellos. En el año 325, Constantino, en la intención de acaparar al movimiento que no lo habían podido desaparecer, que más bien entre más lo perseguían, más crecía, llamado los seguidores de Cristo, o como se le llamó en Antioquía, los cristianos. Según la historia, Constantino, con la finalidad política, otra vez el sistema político, con la intención política de acaparar a ese grupo en crecimiento grande como eran los cristianos, se proclamó él como seguidor del cristianismo y adoptó bajo el nombre del Imperio Romano al cristianismo como parte del sincretismo. Y ahí decidieron darle un solo nombre que se patentizó en el año 381 por el entonces ya emperador de origen español, Teodosio, quien está patentado hoy en día allí en Estambul, donde usted puede ir a una de las partes y de Santa Sofía y puede ver el documento firmado en el año 381, cuando Teodosio patentiza ya oficialmente el nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que lo que hizo fue exactamente un sincretismo. Toda la parte de la idolatría de múltiples dioses con el cristianismo. Y aunque la Iglesia Católica se trata de decir que no es politeísta, en la práctica siempre lo han sido. ¿Por qué? Porque adoran múltiples de dioses. E inclusive es la única religión, por increíble que le parezca, que mata a sus seguidores o mártires, como ellos le llaman, y después ella misma de matarlos los convierte en santos y los empieza a adorar. Incoherente. Hay múltiples de personajes que fueron muertos por el mismo Vaticano y después de matarlos los hizo santos para que lo adore, entre comillas. Es por eso entonces que la Iglesia Católica está completamente rodeada total y absolutamente de idolatría. Cabe mencionar que el cristianismo verdadero, incluyendo evangélicos, jamás, nunca es un error decir que salió de la Iglesia Católica. Por supuesto que grandes, prominentes hombres en la Reforma se convirtieron al verdadero cristianismo y salieron de la Iglesia Católica. Pero originalmente el cristianismo, nació en el judaísmo y fue en Israel y fue en Jerusalén, allí fundada por el propio Señor Jesucristo, Yeshua Nazareno. Y fue allí en Pentecostés, en Jerusalén, en el aposento alto, donde se consolida la iglesia de Jesús. Y de allí, de Jerusalén, se extendió hasta lo último de la tierra. Es muy importante que conozcamos esto,
Porque los mismos católicos a veces quieren contradecir a los evangélicos diciendo que nosotros somos los hermanos separados. Nunca fuimos de ellos. Simplemente que salieron gente de ahí, como dice Pablo, salí de en medio, pueblo mío. Así es que eso es bueno aclarar en este aspecto. Ahora bien, si la Iglesia Católica está rodeada de una multiplicidad de dioses a quien ellos le llaman santos, pero que son dioses, ¿por qué? Porque los adoran, dioses en minúscula, quiero aclarar. Entonces, el máximo líder de ellos, a quien ellos le llaman el Papa, definitivamente es la cabeza de toda idolatría. Y ese es el grandísimo problema para ellos al morir. No pueden ser salvos porque los idólatras no entran al reino de los cielos. Es muy importantísimo, lo saben todos, pero a veces es bueno decir, aclararlo. Pero lo que yo quiero entrar es los 3 títulos número 1 que le dan en la actualidad al Papa Francisco. Y que esos títulos son 100% una blasfemia ante Dios. ¿Sabía que los títulos del Papa Francisco ofenden al Dios triuno? Mira qué interesante. Tratan de usurpar los títulos del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es muy importante que a continuación vamos a analizar. Por ejemplo, la inmensa mayoría, la multitud de los católicos, y sobre todo en estos momentos en que está pasando una crisis de salud profunda de la cual posiblemente no la supere. Ellos le llaman el Santo Padre. La palabra Santo Padre es una ofensa al Padre Celestial. Está terminantemente prohibido llamar Padre a una persona en el sentido espiritual y mucho menos utilizar la palabra como Santo Padre. Eso no se puede hacer. Está terminantemente prohibido por las propias palabras del propio Señor Jesucristo. Vea lo que dijo el propio Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículos 9-10. Oigan bien, el propio Señor Jesucristo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni llaméis maestros en una forma de idolatría, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, Yeshua Nazareno. Muy interesantísimo, porque la inmensa mayoría de los católicos le llaman el Santo Padre. Bueno, podemos justificarlos a ellos porque en su totalidad el catolicismo romano, aunque hace uso de nuestra Biblia, nunca la ha aplicado. De hecho, definitivamente solo leen a su feligresía lo que a ellos les interesa. Y hay libros en el cual ellos prácticamente lo censuran para que ningún católico lo lea, como es el libro del Apocalipsis. Que por cierto, ahí sí estoy de acuerdo, hay multitud de evangélicos, incluyendo pastores, que tienen una profunda pero grandísima influencia del catolicismo romano. Entre ellos, que usan títulos imitando a la Iglesia Católica. Por ejemplo, tenemos líderes evangélicos en este momento, que les fascina que sus feligreses o vasallos les llamen padre o papi, que es lo mismo que un padre. Ese es un espíritu católico. Y si alguien realmente es evangélico y dice ser pastor y llama al supuestamente apóstol como su padre espiritual y le dice hasta padre o papá, tenga cuidado. Eso quiere decir que usted todavía no ha ido a la cruz del Calvario.
La Biblia dice, Jesús, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Ni veneréis en forma de respeto y sumisión a nadie como maestro, porque uno es vuestro maestro, Jesús Nazareno. Es importantísimo llevar en ese título que lo encontramos hasta los periodistas, el Santo Padre. Entiendan ustedes que eso es una blasfemia, profunda blasfemia. El segundo título de los 3, número 1 que se le da a él, es Sumo Pontífices. Esa expresión es otra ofensa profunda. En esta ocasión, a la segunda persona del Dios triuno. Triuno. Porque no podemos negar, por favor, porque existen también ciertos movimientos allí polémicos. Por favor, porque cualquiera que niegue al Dios triuno se niega a usted mismo. Porque el mismo ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. Y los 3 son uno. Interesantísimo. Así es que el primer título es un título que está, ¿cómo se puede decir?, robándoselo al Padre Celestial. Solo a Dios se le puede llamar Padre. Y sobre todo la palabra Santo Padre. Santo Padre única y exclusivamente el Altísimo Dios Todopoderoso. Entienda que cada vez que usted le dicen a un hombre, como en el caso de Francisco, que está a punto de morirse, Santo Padre, está blasfemando delante de Dios. Número 2, Sumo Pontífice. Ofende al eterno Hijo de Dios. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, nadie se puede llamar Sumo Pontífice o mediador, sino solamente uno. Dice Pablo, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Está terminantemente prohibido llamar sumo pontífices a cualquier ser humano aquí en la tierra. Porque solo uno es el mediador. Yo le podemos llamar sumo pontífices. Es triste y lamentable, es lógico, el mundo desconoce la Biblia. Y recuerde que el mundo generalmente es contagiado por el espíritu religioso politeísta del romanismo. Ellos no conocen la Biblia. Nuestros periodistas y todo, ellos no saben ni siquiera qué significa la Biblia. Así que ellos repiten lo que le enseñaron desde niño en la herencia religiosa politeísta, sin darse cuenta que la Biblia prohíbe terminantemente llamar sumo pontífices o mediador. Solo hay un solo mediador y un solo Dios en la tierra. El tercer título sumamente delicado que se le da en estos momentos a Francisco, el líder máximo de la Iglesia Católica, es vicario de Cristo. Es interesante cómo la religión católica trata de usurpar los títulos más sagrados del Dios triuno. No es que son 3 dioses, triuno. Un Dios como el ser humano es triuno. Y tratan de robarse. Primero se roban el título del Padre Celestial, Santo Padre. Segundo, roban el título del mediador entre Dios y los hombres, Sumo Pontífice, Jesús. Y tercero, aquí viene, vicario de Cristo. Es una profunda ofensa al Espíritu Santo, el único representante de Jesús en toda la tierra. Porque la palabra vicario quiere decir representante aquí en la tierra. El Papa no puede ser, número 1, un Santo Padre, porque solo uno es nuestro Dios Todopoderoso. Número 2, no puede ser mediador, sumo pontífice, porque Él no fue el que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa. Número 3, no se le puede llamar vicario
porque Él no es espíritu permanente, poderoso. Solo hay un solo espíritu que está presente simultáneamente en todas partes, porque representa la omnipresencia de Dios. En hebreo se le conoce como Ruach Kodesh, el Santísimo Espíritu de Dios. El propio Señor Jesucristo habló que el Padre nos mandaría a un vicario, quien representaría a Jesús. Miremos la palabra. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nótese bien, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. San Juan capítulo 14, 26. El Espíritu Santo es el auténtico y legítimo vicario de Cristo sobre toda la tierra. Y es peligrosísimo que tratemos de usurpar ese nombre. Como ya dijimos, la religión católica es una religión romana, donde hace una mezcla, un sincretismo de todos los dioses paganos que adoraban los romanos. Lo único es que la Iglesia Católica, romanos y también babilonios y los griegos y todo eso, simplemente la Iglesia Católica lo único que hizo fue cambiarles nombre y ponerle nombre, entre comillas, cristiano. Pero el espíritu sigue siendo el mismo espíritu del paganismo y politeísta. Es interesante. Hay cosas más profundas que podríamos hablar y en su momento lo llegaremos a hablar, como el gravísimo error que los católicos hacen en cuanto a la adoración de María y la multitud de nombres que le dan que no tienen nada que ver ni siquiera con la verdadera original María, la judía, la madre de Jesús, como humano. Pero eso es otro tema que tocaremos en su momento. Por ahora solo queríamos tocar, precisamente como está en estos momentos en una situación delicadísima de salud, Jorge Bergoglio. Entonces escuchamos constantemente decir el Santo Padre, el Sumo Pontífice, el Vicario de Cristo. Cuando oiga esto, sepa que esos 3 títulos no lo puede llevar. Jorge Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco. Es una blasfemia. Y él es coactor, ¿qué quiere decir? Porque él acepta. Y este mensaje también va para nuestros evangélicos que tienen el espíritu de Babilonia, que idolatran a esos supuestos superungidos de ellos, que se hacen acompañar con guardaespaldas y que hasta tiemblan los mismísimos pastores alrededor de ese personaje. Ese es el espíritu católico y de espíritu de idolatría. Así que estos mismísimos pastores, si se mueren, así como andan, se van al infierno también. Porque recuerde, los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Tenemos una grandísima experiencia en el libro de los Hechos. La Biblia dice que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, e inmediatamente Cornelio, aquel centurión, juntamente con toda su gente gentil, se postraron a los pies de Pedro. Y de inmediato Pedro reaccionó y dijo: levántate, porque yo también soy hombre. Adora solamente a Jesús. Pedro mismo rechazó cualquier indicio de idolatría o de sumisión y dijo solamente a Jesús. Así que no solamente esto nos remoja a los católicos, les remoja a los católicos, sino remoja a muchos de nuestros evangélicos. Y algunos de ellos hasta se dicen pastores e idolatran como a ese de Florida, a quien le llaman ellos papi, y hasta dan sumas de dinero grandísimos por la supuesta cobertura, que no tengo dudas que él se las da, solo que esa cobertura jamás nunca viene de Dios y mucho menos de Ruach Kodesh, del Espíritu Santo. Y si no viene del Espíritu Santo,
Entonces, ¿de dónde llega esa cobertura? Tengan cuidado, pueblo evangélico, de que no sean arrastrados por el mismo espíritu de Roma. Adoremos únicamente al Dios triuno. Llamemos solamente Santo Padre a Yahweh de los ejércitos. Llamemos solamente mediador entre Dios y los hombres a Yeshua Nazareno. Y llamemos solamente vicario de Cristo a Ruach Kodesh, el bendito y glorioso Espíritu Santo. Es solamente información para ustedes. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. No que deseamos, de nuevo, ni la muerte de Francisco, pero lo único es que podemos decir que la situación de salud es delicada de él, y lo que sí podemos lamentar es que va a morir sin Dios, sin fe y sin esperanza. Porque ellos mueren agarrados a sus ídolos. Y recuerde lo que dijo Pablo: los idólatras no entran al reino de los cielos. Así que por favor, usted, señor, si es seguidor católico, mejor conviértase a Jesús y entregue su vida a Jesucristo, el único Salvador y que te puede llevar al cielo. Que Dios les bendiga.